Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la séptima y última charla del ciclo Manifestando lo Sutil 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde Tandil, desde Buenos Aires, en Argentina. Quiero agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte de la UNICEN por el aval y el apoyo técnico que han hecho que se hayan materializado estos encuentros a lo largo del año 2023. Quiero agradecer también al área de comunicación que nos acompañan siempre haciendo la gráfica, los flyers y haciendo la difusión del evento. Y obviamente la presencia de todos los que están aquí en este momento, más los que se sumen en un futuro en diferido. Al igual que el encuentro pasado, nos acompañan en esta transmisión instituciones mexicanas como son el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENAT, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INPA, y la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Puesto que el público se renueva, y para informarles a quienes verán esta charla en diferido, les comento que mi interés personal al organizar este ciclo es conocer modelos de enseñanza de la voz y la palabra para artistas escénicos en instituciones de formación de distintas partes del mundo. Para ello, en general, los encuentros se han estructurado en torno a tres ejes básicos que son conocer algo de la formación del expositor o la expositora, una breve referencia institucional y cuál es la metodología de trabajo en el entrenamiento de la voz. En el caso de la invitada de hoy, hay una sustancial diferencia respecto de otras charlas, porque estamos en presencia no de alguien que imparte clases en una universidad, sino de alguien que es cofundadora de una institución de formación especializada en el entrenamiento de la voz y la palabra en México, como es el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el famoso CEUVOZ, y la actual directora general del mismo, nuestra querida Luisa Huertas. A continuación voy a hacer una breve síntesis de su currículum, sabiendo que van a quedar algunos antecedentes sin mencionar, porque bueno, sería imposible dar cuenta de la totalidad de la actividad artística y pedagógica de Luisa, alguien que cuenta con 54 años como actriz y 39 de docente. Luisa es egresada de la Escuela de Arte Teatral del INBA y el Centro Universitario de Teatro, el CUT, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Hace 54 años que ejerce la profesión de actriz, ha participado en más de 80 obras de teatro, en festivales, giras internacionales, en más de 50 películas y en telenovelas y series de televisión. Es docente desde hace 39 años, ha impartido clases en el CUT, el NET, el Foro Contemporáneo, todas instituciones de México, coordinó el Colegio de Voz de Casa Azul, Artes Escénicas de Argos, durante su fundación hasta el año 2020. El 14 de julio del 2006, junto al director y dramaturgo Ignacio Flores de la Lama y la cantante Maggi Bermejo, crearon en México el CEUVOZ. Y desde el 2007 es la directora general de este centro de formación. En teatro es actriz de número del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, con la que ha participado en numerosos montajes. Por su labor teatral ha recibido distintos premios, entre los que yo puedo mencionar, y haciendo una selección, en el año 2000 el premio Bravo a la mejor actriz por La Celestina, y en el 2017 y 2018 mejor actuación femenina principal por la obra El Diccionario, otorgado por la Asociación de Críticos de Teatro y la Academia Metropolitana de Teatro. También cuenta con una amplia participación como actriz de cine, que le ha permitido ser nominada 4 veces en los premios Ariel, otorgado por la AMAC, ganando en 1989 el Ariel de Plata, como mejor actriz de cuadro por su papel en Mentiras Piadosas, dirigida por Arturo Ripstein. En 2018, como homenaje a su trayectoria, se le dedica el 6º encuentro teatral Trigarante en el municipio de Iguala, de la Independencia del Estado de Guerrero en México. En 2019, al celebrar 50 años de carrera profesional como actriz, es nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. En noviembre del 2021 recibe la medalla Cátedra Bergman de la UNAM. En mayo del 2022, el Congreso de la Ciudad de México le otorga la medalla al Mérito Artístico en Artes Escénicas 2021, y en diciembre del 2022 recibe la medalla Bellas Artes al Mérito Artístico en Teatro.
El tema que nos convoca hoy entonces para charlar con Luisa lleva por título Seu Voz, 17 años al servicio de la palabra desde México. Un gran bienvenido y bienvenida para Luisa. Y bueno, te cedo la palabra para comenzar esta charla que va a ser sumamente interesante. Gracias, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están conectados y, como dice Rubén, a los que verán diferida esta charla. Eh, es un honor poder conectar con todos, con toda esta comunidad interesada en estas materias que nos apasionan y que son parte de nuestra vida. Mm. No sé a dónde ver aquí en la computadora de mi hija para que parezca que los estoy viendo, porque yo estoy viendo los cuadritos. Está bien, igual que yo, no te preocupes. Ah, Nada, bueno, una mirada panorámica, una mirada película. exacto. Luisa, Entonces, sí. agradeciendo esta invitación para hablar de lo que ha sido el CEU Voz en 17 años. Pero Ujú. tú ayúdame a Sí. introducir a... Sí, yo primero quería como preguntarte dónde había nacido en vos la vocación docente, porque quiero decir, evidentemente tu vocación artística estuvo de pequeña por cosas que pude encontrar en internet, y digo, podrías haberte quedado solamente en ese plano, ¿no? En la formación, en el trabajo como actriz, ese desarrollo no artístico. Sin embargo, en algún momento, y eso sí me gustaría que nos contaras, apareció una pulsión, una vocación el enseñar. ¿Y eso cómo apareció? ¿Cómo fue? ¿O por qué? Voy a tratar de ser muy concreta, pero fue respondiendo a una provocación. Ajá. Eh, Esto fue en 1984. Eh, Mi hija tenía 3 años, y me invitó el que después fue mi compañero de vida 25 años, Miguel Córcega, que tenía una escuela como sinodal a ver unos exámenes de estudiantes. Y pues yo soy siempre demasiado directa. Y le dije, no me gustó. ¿Qué pasa? ¿Por qué los ponen a actuar así, a hablar así? Siento que estoy en 1800 algo. Se ofendió muchísimo, por supuesto. Bueno, me siguió invitando y a la tercera vez me dijo, demuéstrame que lo puedes hacer mejor. Entonces empecé dando clase de actuación, Bien. pero le pedí primer año, la introducción a la actuación. Y fue maravilloso. Tengo que decir que tuve un asesor maravilloso. Corrí a hablar con Blas Braidot, el fundador del Galpón, que vivía aquí, con el que habíamos formado el grupo Contigo América en 1982. Le dije, asesórame, ¿qué hago? Y ya, platicamos. Y les puedo decir que buena parte de lo que me hizo atreverme a dar clase fue que, observando a mi hija, como ahora observo a mi nieta, dije, esto es lo que tiene que hacer el actor, descubrir cada vez todo, los sonidos, los sabores, las texturas, las sensaciones, etcétera. Esta es la tarea del actor en cada función, en toda la preparación de sus personajes y después en cada función. Eso me animó. Les demostré que sí, que se podían hacer de otra manera las cosas. Y en esa misma escuela había una maestra maravillosa, ya mayor, que era la que impartía la clase de verso. Y en un momento dado se enfermó y me pidió que la supliera en algunas clases. Bien. Y lo hice y lo disfruté muchísimo porque me encanta el verso.
Desde niña conocía la poesía, por supuesto, pero por mi papá, mi mamá, que era recitadora, me llevó a ver a Berta Singerman cuando yo tenía 7 años. Me acuerdo, ponte, ponazle, la voz de esa mujer era impresionante. Este, y cuando Norma Román Calvo, que es dramaturga, maestra maravillosa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, me pidió que la supliera, pues entré a esto de lo cual me había enamorado Héctor Mendoza, un director emblemático que fue el primero a finales de los 60 que se atrevió a poner una obra del Siglo de Oro totalmente rompiendo todos los esquemas de la capa y la espada. Él fue mi maestro de actuación en tercer año de la EAT y después el director del CUT, cuando después de 5 años de profesión sentí que necesitaba seguir aprendiendo y me metí al CUT. Pero ahí en 84, dando clase de actuación y de verso, fue donde nació la vocación y, y me di cuenta de cuánto aprendí dando clase. No Bien. sé si contesto a la Sí, pregunta. sí, sí, totalmente, digo, totalmente. Y esa experiencia en ese lugar, ¿cuánto tiempo se mantuvo sí, en Mira, vigencia? fue poco Ujú, tiempo porque eh, en 85 murió mi madre, yo seguí dando clase, pero quedé con mucha carga y con muchas cosas y terminé mi periodo de mi semestre y pedí descanso, ujú. pero casi inmediatamente me llamaron a ser Marta la Piadosa de Tirso de Molina, el maestro Raúl Cermeño. Cuando él entra al CUT, al Centro Universitario de Teatro, como director, que estuvo 8 años al frente, me pidió que dirigiera el colegio de voz y palabra en el CUT. Yo venía dando clase en el NET, que era el Núcleo de Estudios Teatrales, en el Foro Contemporáneo, que fue posterior, una escuela de un gran director polaco radicado en México, Ludwig Margules, en el Foro de la Ribera con José Caballero, un director maravilloso, eh, compañero de generación en el CUT, en fin, y daba ocasionalmente talleres por la República. Eh, y ahí, aparte de que como actriz me he pateado este país en giras, ahí vi las carencias que había en cuanto al terreno de la voz y la palabra en los estados de la República. Y ahí empieza a generarse una inquietud, porque además los talleres, ya sabes, talleres de 3 días, de 5 días, de máximo, alguna vez di uno de 15 días, en diferentes actividades como las muestras nacionales de teatro o muestras estatales de teatro, eh, pero ahí se fue gestando la inquietud. Quiero dar un dato muy especial. Cuando yo entré al CUT, el maestro Mendoza me prohibió hacer teatro mientras estuviera en la escuela. Yo ya vivía de esto. A la sazón yo hacía radio en Radio Educación, que es la Radio Cultural de México, dependiendo, es oficial. Y le pedí al director, dame trabajo porque no voy a poder hacer teatro durante un tiempo. Eso fue definitorio también. Hacía un noticiero a las 8 de la mañana leyendo a primera vista editoriales de los periódicos. Pero pues hice un montón de radionovelas, todo en el ámbito cultural. Hice ¿cómo se llama la novela de Vargas Llosa? La de
la del que escribe radio. Ay, La bueno, tía Julia y el escribidor. la tía Julia y el escribidor. Gracias, Ramón. ¿Cómo nos divertimos haciendo esa telenovela? Obviamente una adaptación de la novela, pero ahí me di cuenta, es que no hay nada más que la voz. No hay nada más que la voz para expresar, para traer al espectador al ámbito donde uno se encuentra. Y grabé Aura de Carlos Fuentes, haciendo las dos voces femeninas, la de la joven y la de la vieja. Y fue todo un viaje, fue muy especial también. Todo eso está en los anales de radioeducación. Entonces, cada vez se despertaba más la inquietud y la pasión por la voz. Y Luisa, y en ese momento, digamos, estoy pensando mientras te escucho, lo que vos tenías como formación era tu formación como actriz, ¿sí? Una formación, supondría yo, más integral, donde la cuestión de la voz, no sé, en una época en Argentina la voz, en definitiva, quedaba supeditada al trabajo actoral. No había como algo muy enfocalizado en una técnica, ¿no? Era como, bueno, ¿cuál es el estilo teatral? Que el actor esté Así comprometido con era el aquí. bueno, entonces, en este sentido, mientras te escuchaba, digo, evidentemente la experiencia que ibas cobrando en cada uno de estos trabajos, de estos emprendimientos en los que te ibas metiendo, iban configurando de alguna manera también una manera de entender cómo podías enseñar esto, porque quiero decir, una cosa es lo que uno de pronto puede llegar a saber y otra cosa es cómo eso lo enseño. Son un pasaje bastante importante. Y entonces, si vos me tuvieras que contar o nos tuvieras que contar qué aspectos son los que empezaste a atender en ese trabajo, por ahí, bueno, en el trabajo radiofónico, evidentemente, una buena dicción, una buena articulación es fundamental. Tal vez la proyección es lo menos importante porque uno está con el micrófono, No, pero pero es muy importante la sí, proyección en el micrófono. Los actores de teatro por lo general no sabemos usar el micrófono. ujú. Sí, bueno, acá tuvimos una charla con Reinaldo, que estuvo en La Paz con nosotros y Sí, fue esclarecedor en un montón de cosas vinculado con esto de la microfonía. Y digo, bueno, entonces, una buena articulación que da una buena dicción, esta idea de una proyección teniendo en cuenta el micrófono y los matices, el juego expresivo con la voz. Eh, Ahora digo, eso cuando luego vos en algún momento lo llevaste a un taller o le diste una forma, ¿desde qué lugar lo trabajabas? Porque de hecho en Argentina, diría que hasta hace, bueno, la década del 80 por poner algo, una mirada muy de la fonoaudiología más tradicional, que era que el sistema respiratorio del aparato fonador era claro, esto. El claro. cuerpo no existía la persona, esta unidad integral de sujeto, cuerpo, mente y energía, era como que no estaba muy presente. Quiero creer, o supongo que en esa época sería una mirada tal vez un poco de esa forma, o no. Mira, Cuando. yo tuve la fortuna de tener en la Escuela de Teatro de Limba, mi generación fue la 67-69. Ujú. Todavía en ese momento en México, en la escuela, había muy pocas. Estaba la de Limba, era, ahí estaba la de la UNAM, pero no tanto dirigida a formar actores, y estaba otra escuela del Sindicato de Actores, la ANDA. eh, Todavía en mi escuela se hacía mucho énfasis en la cuestión vocal, todavía. Yo salgo en 69. No les miento si les digo que ya para 72, 73, esto se estaba olvidando en las escuelas. Y cuando entro al CUT en 1975, la educación vocal había cambiado. Ya teníamos clase de canto y clase de música, mas no clase de expresión verbal. Ok. ¿Qué pasó? Grotowski, Barba, que bueno, con todo lo que nos han aportado y todo lo que después ellos mismos, Julia,
nos han hablado sobre la voz, pero de pronto viene el boom del teatro y el cuerpo. Claro. Y entonces, como que todo el mundo empezó a decir, ah, pues yo respiro y hablo, entonces, no, mejor el cuerpo. Y Claro. por mucho tiempo campeó el teatro corporal en México. Claro. Y justamente cuando me habló Raúl Cermeño, habíamos hecho Marta la Piadosa, me dijo, quiero quitarle al CUT, al Centro Universitario de Teatro, la fama de maromeros. No sé si entienden la palabra Ujú. maromeros. Mar- Los que hacen maromas, los que hacen gimnasia, todo esto. ok, ok. Porque el CUT, hasta la fecha, tiene una formación corporal muy fuerte, muy Ok. fuerte. Se hace acrobacia, pero acrobacia en el sentido, y no lo voy a explicar, pero búsquenlo en Stanislavski, la importancia de la acrobacia para el actor. También en la ENAT yo tomaba acrobacia en 1969. El maestro Solé lo tenía introducido en el programa. Entonces, pero los del CUT se movían divino, bailaban divino, hacían mortales en escena, pero abrían la boca y nadie entendía nada. Claro. Y me dijo, necesito que fortalezcamos esta parte. Yo me basaba en mucho en el maestro Torre Lafan, un maestro que dio clases desde que inició la Escuela de Arte Teatral de Limba en los 40, a finales de los 40, en 47, y una gran actriz española refugiada, Aurora Molina, que para mí era la maestra del decir, ojo, del decir, no del bien decir, Claro. no de esta cosa engolada Claro, española. No, claro. no, 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 no. Aurora Molina ah, abría la boca y te iluminaba, te iluminaba. Y eso también, y la forma en que yo accedo a la enseñanza de la expresión verbal, en mucho me lo dio el trabajo con el verso. Claro. Cuando Norma Román Calvo me pide que la ayude con las clases de verso, pues me doy cuenta que lo que pasa es que los chicos obviamente se enfrentan a textos que no comprenden y que usan palabras raras y una sintaxis más rara todavía. Y entonces, al no comprender qué estaban diciendo, pues hablaban muy mal, aparte de que no tenían suficiente articulación Ujú. y dicción y demás. Pero ahí fue donde sobre todo descubrí, y lo había descubierto con el maestro Mendoza, pero como aprendizaje personal. Él casi que trabajaba palabra por palabra el verso. Hicimos un espectáculo maravilloso sobre Santa Teresa de Ávila y tuve mi examen de tercer año en el IMBA fue con el anzuelo de Feniza. Entonces, yo amaba el verso verdaderamente y lo amo, me apasiona. Entonces, eh, pues para mí fue muy importante toda la etapa del CUT. Ahí fueron estudiantes míos, Tania González Jordán, ahora Ujú. de una gran maestra certificada en Linklater, Jorge Ábalos, que para mi gusto, es el mejor maestro de verso que tenemos ahorita en México, no por mí, sino que cuando él salió del CUT, que sí logré apasionarlo, eso sí, se fue a estudiar con José Luis Ibáñez, que era, junto con Mendoza, eran los grandes maestros de verso de este país. Entonces, eh, con el aprendizaje con el maestro Torre Lafan, cuyo énfasis era la respiración, con lo que le aprendí a, a esta gran actriz,
y con mi observación de mi hija. A mí me preguntaba un compañero cantante de un partido en el que yo militaba en esas épocas y que cantaba divino, pero me decía, Luisa, ¿qué es el apoyo? Y yo, bueno, es que el diafragma, nunca supe explicárselo claramente hasta que mi hija cumplió 1 año. Me puse a inflar globos para la fiesta y dije, claro, está accionando el diafragma. Y entonces el ejercicio de Luis Rivero, otro gran maestro, compositor de música para teatro y maestro, pianista y maestro de canto, con el que yo había trabajado en obras de teatro, claro, la columna de aire, la presión, sí, sí, Mario, ya sé, el apoyo es esto. Y Es inflar globos, le dijiste. pues hasta la fecha lo hago, ¿verdad, muchachos? Los que han tomado clase conmigo. En mi Luis, libro, Volar con los pies en la tierra, eh, que fue producto de un taller entrañable, maravilloso, con gente entre 23 y 72 años, en una colonia popular de México, en el Faro de Oriente, eh, lo que íbamos a ver era comprensión de lectura, pero a donde voy, doy las bases de la respiración diafragmática intercostal. Creo que es de ley, creo que es por ley que nosotros tenemos que darle esa herramienta, la recuperación de la respiración diafragmática intercostal, a todo aquel que se interesa en la voz y la palabra, porque es fuente de salud, sobre todo por eso, fuente de salud para quien sea, no necesita ser profesional de la voz. Y eso lo demostramos y lo practicamos cuando hicimos los talleres Respira México con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México para rehabilitación del COVID. Bendito sea, bendita sea la UNAM y bendita sea la posibilidad de dar la herramienta de la respiración diafragmática intercostal a tanta gente que lo necesitaba. Ya me seguí de largo, perdón. escúchame, escúchame. Y bien, y cuando llega esta posibilidad en el 2006 de armar el CEU Voz, ¿cómo coagula esto? ¿Cómo te encontrás con estas personas? ¿Cómo conciben? ¿Cómo arman? No sé si el CEUBO supongo que sí debe tener una, no sé llamarlo un plan de estudio como una universidad, pero sí obviamente tiene una Claro, mira, en dirección. el año 2000 o 2001, ya no recuerdo exactamente, se abrió Casa Azul. Mm. Yo había pedido en el CUT un sabático, estaba agotada después de 10 años de dirigir el colegio de voz. Pero viene Ignacio Flores de la Lama, que creo que no tuviste oportunidad de conocer en La Sí, Paz. él presentó un libro, ¿te acordás? Exacto, Ahí lo conocí. viene Nacho, él es de Baja California, él me había invitado al CAEN, un centro de artes escénicas del noroeste, se llama la escuela, él la dirigía, fui a dar clase de actuación, fui a dar clase de voz, y le piden de Argos, que es una productora, que venga a Sí. formar una escuela aquí a la Ciudad de México, que se llamaba Distrito Federal. Viene y me llama para que sea la directora del Colegio de Voz de Casa Azul, que así se llamó la escuela, se llama la escuela. Y yo ya había descansado un poquito y le dije, sí, y empezamos a trabajar, Pepe Caballero en el área de actuación, Marcela Aguilar en el área de cuerpo y yo en voz. Como para 2004, Margie Bermejo andaba medio deprimida. Yo le dije a Nacho que llamáramos a Margie a que diera el primer año
la clase de técnica vocal. Entonces, Margie daba la clase de los primeros años y yo daba la clase a partir de segundo año. En segundo año veíamos expresión verbal, realismo, y en tercer año expresión verbal, verso. Margie viene del mundo del canto. Margie es argentina. Ajá. Eh, Llegó a México muy pequeña, una mujer muy talentosa, con una voz maravillosa, parte de una familia, los Bermejo, todos músicos increíbles. Luzaide Bermejo, que también conociste en La Paz, Claro, sí. Tiki es su hermana, nada más que Ah, Margie más bien se dedicó a la música popular. Mili, en paz descanse, una gran compositora y cantante, maestra en Berkeley, se dedicó al jazz, y Tiki a la ópera. ok. También se educó en Berkeley y se vino para acá hace 20 años, se regresó pues Tiki Bermejo. Ella está, pero entonces, por ahí de 2004, que Margie andaba medio pachocha, así, a Ignacio Flores de la Lama se le ocurrió y nos llamó y nos dijo, oigan, ¿y por qué no se forma una escuela de voz? Estamos viendo las carencias enormes, porque sí, cada vez era más angustiante ir al teatro y escuchar a gente que gritaba o a gente a la que no se le escuchaba, y si se le llegaba a escuchar, no se le entendía, y si se le entendía incluso, uno se preguntaba, ¿de qué me está hablando? No comprendo de qué habla. Pero de alguna manera esto que vos estás contando ya en el 2006 es en algún punto una consecuencia de esto que ocurrió antes, cuando el teatro se volvió, si se quiere, más corporal, donde a la palabra se dejó de darle Exacto, y de todos importancia. los talleres y las muestras nacionales en que yo veía teatro de todo el país, y en todos lados el problema era lo mismo, Ok, la voz y la palabra. ok, ok. Entonces, se dieron ciertas condiciones, el director, la que entonces dirigía el Conaculta, que ahora es la Secretaría de Cultura, eh, Margie dijo que se iba a retirar, y entonces le dijo, no, ¿cómo? Dime qué quieres. Y me dice, vamos. Y le dije, sí, dile que quieres una escuela de voz. Y me dijo, vamos. Y le dije, no, porque le estamos atacando mucho, porque quieren convertir los teatros del seguro en estacionamientos. Y he hecho declaraciones en contra de ella. No puedo ir. Pero a la segunda reunión sí fui. Con el director de Limba entonces, Saúl Juárez, un poeta, con Víctor Hugo Rascón Banda, el un gran dramaturgo y luchador por la cultura en este país, muerto hace 15 años. Y ahí les dijimos, queremos esto, hace falta para el país, para el teatro en México. Y ahí comenzó el trabajo. Fue aproximadamente año y medio de trabajo. El IMBA lo que nos dijo fue, nuestro apoyo va a ser ayudarlos en el plano pedagógico. Okay. Entonces, a mí me tocó la tarea de crear el programa. Margie iba a ser y fue la directora general, y yo le dije, no, 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 yo no tengo tiempo, mi carrera no me lo permite, en todo caso dirijo la parte académica, pero tú eres la que te haces bolas. Y Nacho fue siempre el subdirector. Y nos agenciamos, logramos recursos, y el 14 de julio de 2006 se inaugura el CEUVOS, y el primer taller
que se da en el CEUBOS es el taller, el método Linklater con el maestro Antonio Ocampo. Porque nosotros ya habíamos oído de esta metodología que no se conocía en México. Margie nos platicó, se puso en contacto con Christine le dijo Antonio Ocampo, que es el primer designado latinoamericano, así se hizo todo el vínculo, y con nuestro programa al que titulamos el diplomado La sabiduría de la voz y la palabra diciente, con C, de decir. De decir. La regamos, es un modismo mexicano para decir nos equivocamos al llamarle al CEUBOS, tuvo que haber sido CEUBOSPA, de voz y palabra. Cuando tengamos dinero, voy a ir al notario a cambiarle el nombre para que se llame CEUBOSPA. Entonces, abrimos con bombo y platillo la escuela y se hicieron 2 diplomados, la sabiduría de la voz y la palabra diciente, pensando en profesionales que tenían castings, que tenían esto, que tenían lo otro. Ramón Saburit, que por ahí anda, hasta la fecha, entró al segundo diplomado. Eran diplomados cobrados. Okay. Para esto, al año de haber abierto el CEUBOS, Margie dijo, me voy, no, yo quiero cantar, y se fue. Y nos dejó a Nacho y a mí colgados de la lámpara, y Nacho me dijo, maestra, yo no puedo, tengo Casa Azul y dirijo, y le digo, y yo tengo mi carrera, y además teníamos deudas. Y mi marido me dijo, después de no haber comido no sé cuántos domingos con tu hija y conmigo, por estar planificando el CEUBOS, ¿vas a dejar que se pierda todo esto con toda la expectativa que han levantado? ¿Pero a qué hora, Miguel? De veras, no te reconozco. Para un problema matrimonial, directamente. Y les dije a él y a mi hija, pero voy a andar más histérica que de costumbre. Y me dijeron, ok, no hay problema. Y aquí estoy. Y eso, digamos, el CEUBOS, actualmente, o no sé si querés contarme o contanos cómo ha ido Antonio, te mutando. extrañábamos. Claro, Campo, ¿dónde está usted? No, está bien. Les pido una Perdón. disculpa, pero hice mal el cálculo de las horas y estaba en clase hasta hace 10 Ah, minutos. Pensé que era Shame más on tarde. you, shame Ya on you. cambiamos. Pero, bueno, pero lo, ya lo que ha hablamos, pasado hasta ahorita ya te lo sabes de memoria, así que no ya, te perdiste de mucho. La ya historia hablamos, oficial a la inofficial. Jajaja. ya hablamos de Las ti. Ya dos. hablamos de ti. Luisa, te quería preguntar, digamos, o en aquel momento o ahora, no lo sé bien, ustedes tienen como que como un consejo, o sea, digo, vos sos la directora, hay un plantel docente, evidentemente, ¿cómo se definen cuestiones institucionales, como decir, bueno, este año vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto, yo propongo esto, el equipo docente trae propuestas, o sea, ¿cómo porque digamos, en síntesis es un centro privado, ¿verdad? Estoy, en ese sentido es como, o, Mira, es un híbrido. ajá, Es privado porque no tenemos ningún apoyo institucional, por eso es privado. Yo no ok, querría que lo fuera. En justicia y por ley debería pertenecer al INBA, ajá, porque el INBA es el encargado de la educación artística de este país. está bien. El INBA apoyó hasta 2015 el sueldo de los maestros de los diplomados. Y gracias a eso, los diplomados, a partir del tercero,
han sido gratuitos. Vale. Apolinar estuvo en el primer encuentro nacional de la voz y la palabra. Por supuesto Antonio, por supuesto Ramón. A ese encuentro vinieron 2 representantes de cada estado de la República. Fue una semana maravillosa en la Casa Universitaria del Libro, se dieron talleres, pero el clamor, nosotros pedimos que los profesionales que vinieran nos trajeran una pequeña ponencia sobre el estado de la enseñanza vocal en sus lugares. Nos las trajeron, eso es lo que constituyó nuestra primera memoria, que es un tesoro para conocer cuál era el estado de la educación vocal de nuestro país en 2008. Ha mejorado mucho y no es por nada a partir del CEUVOS, pero entonces era un horror. Donde había, porque casi no había, era más bien dirigido a dar clases de canto. Y párale de contar, la palabra hablada nadie la trabajaba. Y el clamor popular, y aquí está Alonso, aquí está Antonio, que no me dejarán mentir, fue capacitación. El CEUVOS, en su misión, tiene la de descentralizar el conocimiento. Claro. En este país todo pasa en la Ciudad de México, todo. Aquí está todo el teatro institucional, todos los grupos principales, en todo, en teatro, en danza, en canto, en todo. Las escuelas principales están en la Ciudad de México. Desde siempre fue misión para el CEUVOS descentralizar el conocimiento, porque, como dije al principio, yo ya me había pateado el país, Margie se había pateado el país dando talleres. Y dijimos, no, esto tiene que ir al interior del país. Entonces todo el mundo se nos acercó. ¿Cuándo va a Colima? ¿Cuándo va a Chiapas? ¿Cuándo va a Baja California? Dijimos, no, no podemos, no tenemos suficientes maestros. Vengan al diplomado. Uy, no, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a dejar nuestros trabajos allá, etcétera? La única manera, Rubén, demás compañeros, era que el diplomado fuera gratuito. ¿Para qué? Para permitir, por un lado, que los funcionarios sensibles en los estados, pues les dieran cierta ayuda Claro. a los muchachos, a los compañeros para venir y poderse hospedar y medio comer. Ahora ya no les dan nada. Las condiciones en este país han cambiado mucho, pero la gente sigue viniendo y viene con hambre de conocimiento y a veces, y muchas veces, con hambre de comida, porque es difícil sobrevivir en la Ciudad de México. Pero el diplomado es gratuito por un principio. Yo soy producto de la educación artística gratuita en este país, que está en la Constitución, es el artículo 3º constitucional. Una educación laica, gratuita y de calidad. Yo soy producto de eso, tanto del IMBA como del CUT. Y el IMBA tiene la obligación de dar educación gratuita. Apoyó al CEUVOS hasta que a una funcionaria ya no le dio la gana apoyarlo y no he logrado que se reponga eso. Esto nos metió en una crisis terrible, casi, bueno, no casi, al terminar el primer encuentro iberoamericano de la voz y la palabra. Nos quedamos sin el sustento para pagar a nuestros maestros, que es la base fundamental para que el diplomado sea gratuito. Pero a partir de entonces hemos arañado paredes, hemos sonreído
a los funcionarios, nos hemos peleado con ellos, hemos acudido a la iniciativa privada, a otras instancias gubernamentales, y ahí está, agarrado de un tronco en medio del mar, ahí está Ceubos flotando, siempre con muchas dificultades económicas, pero sigue vivo. Y yo creo que más vivo que nunca, porque aunque no estaba dentro de nuestros objetivos formar maestros, no queríamos que actores frustrados vinieran a sacar un papelito para mantenerse. Los mismos exdiplomados nos pidieron como su manera de retribuir la gratuidad es dar talleres gratuitos en su lugar. Okay. Ahí muchos descubrieron esta llamita de la docencia. Otros ya eran maestros que tenían 4 herramientas y por eso vinieron al diplomado. En 2008 se graduó la primera generación de maestros del CEUBOS. Y en este momento, y Alonso Apolinar, por ejemplo, es parte de la segunda generación de la formación de maestros. No, Alonso no, perdón. ¿Dónde está? Ya se salió Luis Adrián. Luis, Bueno, no perdón, sé. dijiste que en el 2008 fue la primera generación, no, 2018 No, en 2008 fue el primer fue encuentro. el primer encuentro y de ahí derivó el tercer diplomado, que fue el primer gratuito, porque ya fue para la gente de los estados. Y en 2018 se graduó la primera generación de maestros, que fue en el encuentro dedicado a Bosé. No sé. Escúchame, Luisa. Bueno, una de las cosas que obviamente yo te he escuchado mucho en entrevistas que he visto en internet es el pedido de un espacio físico para el CEUBOS, la famosa casa, algo que permita liberarlos del pago de un alquiler. Eh, y después lo que te quería preguntar, porque bueno, obviamente yo voy siguiendo y veo que van apareciendo talleres, por ejemplo, ahora había uno, algo de una Nahuatl, Nahuatl. Sobre el náhuatl, sí, sí, este Entonces, es un especialista maravilloso, bien. que por Entonces, cierto fue invitado a Harvard para hablar del tema, entonces porque lo que te quería preguntar era eso, digo, ¿cómo deciden qué entra, qué quieren brindar, eso, cómo llega? O sea, voy yo y te digo, mira, quiero dar sobre esto, y ustedes miran y dicen, bueno, no lo hemos hecho nunca, o ¿cómo lo piensan eso en cuanto a propuestas, ¿entiende? hay un consejo académico, Rubén, Ok, hay un consejo académico y bueno, la verdad es que la mayor parte de nuestros talleres las dan nuestros propios maestros que ujú, trabajan en el diplomado, pero lo dan como otra actividad, porque esa sí se cobra, está bien. porque así nos allegamos algo de dinero. Entonces, la mayor parte de los talleres eh, los dan maestros que trabajan con el CEUBOS en las diferentes materias. Me refiero a actores, directores, cantantes, músicos, bailarines y gente especializada como Mari Carmen Cortés, maravillosa maestra de Feldenkrais y vicepresidenta de la Sociedad de Feldenkrais en México, la esposa de Pacho, el compañero colombiano que seguramente conociste en La Paz. Claro. Bueno, pero qué feo, pero no es la esposa de Pacho, es una gran maestra y una maravillosa persona, que no pudo acompañarnos en La Paz porque estaba terminando un proceso Feldenkrais, justamente. También tenemos a una excelente maestra certificada en técnica Alexander. Y a nivel corporal,
hay una combinación de metodologías, Graham, conditioning, etcétera, una serie de cuestiones. Los otros talleres, cuando no conocemos suficientemente el trabajo de los maestros, les pedimos para empezar, pues un planteamiento de qué es lo que van a enseñar, etcétera. Y cuando no tenemos de veras antecedente, lo que hacemos es pedirles una clase muestra. Okay. Y si no nos gusta, lo sentimos, pero no hay taller. El CEU-VOS tiene un principio fundamental y cuando se ha visto amenazado, inmediatamente tomamos medidas, pero el principio fundamental del trabajo en el CEU-VOS es el respeto. El respeto a la persona, la creación de comunidad con base en el respeto. Y Antonio ayer me dijo, no vaya a pelear mucho. Le dije, no, ¿por qué me voy a pelear? ¿Con quién? Porque yo puedo despotricar y decir esto no me gusta y guau, qué asco, etcétera. Pero yo, y quizá con un amigo íntimo como puede ser Antonio Campo, pero soy profundamente respetuosa de la manera de pensar de la gente. Y aunque no coincida con lo que yo pienso, respeto su derecho a pensar eso y a ser como quiere ser y a vivir como quiere vivir. Desde niña tuve vínculo con gente maravillosa, que ahora que hay tantas luchas y tantas cosas, yo digo, a mi casa iban a comer músicos, gays. En mi casa nunca se preguntó qué te gusta más. Simplemente llegaban y era gente maravillosa y yo crecí entre ellos, en mi casa y en la escuela de teatro. Entonces, todo esto que está pasando ahora, cuando tengo charlas con chicas, con chicos de las escuelas, les digo, solo les pido que comprendan que todas estas luchas no comenzaron con el Me Too. Son luchas que vienen desde el siglo XIX y desde mucho antes para las mujeres, pero en el siglo XIX se conformó una lucha social de la mujer. Y a partir de ahí hay toda una historia, averígüenla. El primer congreso feminista que se hizo en México fue en 1920 en la península de Yucatán. Y antier, que tenía yo una reunión en la Compañía Nacional de Teatro, que se estaba hablando que si las rupturas y que si esto y que si los jóvenes actores y que los estudiantes. Le dije a la directora artística, oye, que es más joven que los actores de número, nosotros, todos estos viejos que ves aquí, pertenecemos a una generación de ruptura. Si tú quieres, puede haber envejecido, pero nos tocaron las rupturas. Y ya lo dije al inicio de la charla, Héctor Mendoza fue el primero que puso Don Gil de las Calzas Verdes, usando música moderna, con actores diciendo el verso como Dios, pero con ropa transparente, las chicas enseñando las tetas y montados en patines. Y se abarrotaba el gimnasio universitario en 1968, antes de la matanza. Somos parte de esa generación, somos parte de la generación de la píldora. Entonces, aprendimos que podíamos y teníamos que defender nuestro cuerpo y tener hijos cuando se nos diera nuestra regalada gana. Y de vez en cuando recibimos cachetadas de la mamá, sí, pero del hombre nunca.
No, y Y esto que estás, aprendimos también, o por lo menos yo lo aprendí, que para ser libre como mujer hay que tener libertad económica, ser autosuficiente. Soy hija de republicano español, eso me lo enseñaron y lo mamé en mi casa. Así que no, lo que te quería preguntar, que me parece que va un poco en relación con el tema que estás hablando ahora, que tiene que ver con la actualidad. Eh, la otra vez en la charla de Silvia, en un momento apareció cuál es la voz actual, ¿no? Silvia, ¿cómo era sobre el final de tu charla, una pregunta que había quedado ahí en el aire? ¿Te acordás? Intento acordarme. Wilson La- buscaba la reconstitución del hombre a través de la voz, ¿no? Eh, ¡ay, qué y, hermoso! y cuál es, él investigó sobre qué cosas tendríamos que resolver para reencontrarnos con esa voz, ¿no? Él venía de la Primera Guerra Mundial, por ende venía con mucha tragedia encima. Sí, sí, Entonces sí. yo les comentaba a mis compañeros los otros días qué sería hoy, cuáles son los obstáculos que impiden sacar la voz hoy, ¿no? Para él fue todo el trauma de la Primera Guerra y para nosotros hoy, para nuestras generaciones de docentes, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que impide que un alumno saque y libere su voz? Esa fue la Eso, pregunta que me hago, ¿no? Y que sí, hago. Mira, sí. en el encuentro, justamente, se habló de la justicia vocal, vocal justice. Fue la ponencia principal de Basta. Todo este material, todos ustedes lo van a conocer, vamos a editar una memoria y en fin, eh, que tiene que ver en mucho eh, con toda la cuestión de la lucha de la mujer, pero también de la lucha racial, pero también de la lucha social, pero también de vocal justice, aquellos a los que han mantenido en silencio. Yo no pertenezco a aquella sociedad. Antonio no nació allá, pero lleva muchísimos años allá y conoce toda la problemática, y todos nosotros también, la problemática en Estados Unidos. Pero sí te puedo hablar de la problemática iberoamericana, no solo de la latinoamericana, sino de la iberoamericana. Y creo que estuvo muy bien expuesto esta cuestión de por qué de pronto la gente se traga la voz. Octavio Paz, en su libro El laberinto de la sociedad, tiene una teoría sobre la conquista española que nos dejó acomplejados para toda la vida y no sé qué. Bueno, pues ya quitémonos esos complejos. Y yo pienso que la voz en mucho ayuda en eso. Pero escuchar a nuestros compañeros iberoamericanos en el encuentro, eso sí, nos dio elementos para entender por qué la gente se traga la voz. Cuando hay dictaduras que te matan si levantas la voz, no la levantas. Cuando hay un machismo recalcitrante en tu país, las mujeres no se atreven a levantar la voz porque las matan. Por lo menos en México el problema de los feminicidios y en España es aterrador. ¿Por qué nos tragamos la voz? Como yo les digo a las chicas que ahora son muy temerosas y me acosó, me volteó a ver, ay, me rozó el hombro. Les digo, oigan, en mi época nosotros les decíamos, oye, mi imbécil, ni se te ocurra volverme a mirar de esa manera. Pero las condiciones han cambiado. Ahora sacan una pistola y te disparan. O una navaja y te acuchillan. Es decir, por eso nos tragamos la voz. Yo sé que Roy Hart, a partir del dolor que oía
los sonidos que hacían los enfermos en las trincheras, descubrió sonidos impresionantes y de ahí dijo, todo eso está en nuestro cuerpo. Esta frase que acabas de decir, que te digo, no he tenido tiempo de escuchar tu charla de hace una semana, es lo que hace, digo, ahorita seríamos políticamente incorrectas, Silvia. ¿Cómo la voz del hombre? Del género humano, pues, es genérico. Y con todo el respeto que le tengo a quienes usan el lenguaje incluyente, yo les digo, yo soy actriz de teatro, fundamentalmente, aunque haya hecho mucho cine y me encante. Tomo, no es que él haya sido el primero que lo diga, pero Luis de Tavira, un gran maestro, director de teatro, dramaturgo mexicano, que fue el que reconstruyó la Compañía Nacional de Teatro hace 15 años, tiene muy claro y nos lo dice, los teatristas no vamos a competir con los medios audiovisuales. Es muy difícil. Al teatro se le decretó la muerte y también Rascón Banda lo decía cuando apareció el cine, cuando apareció la radio, uy, cuando apareció la televisión, uy, cuando aparecieron la computadora y todos los medios digitales. ¿Por qué está vivo? Y comprendamos y asumamos eso. El teatro es el arte del persona a persona. Es el arte de la persona. Por eso coincido totalmente con esta frase de la reconstrucción del hombre, es decir, del género humano. No tengo que decir del hombre a la mujer, de los leslas, etcétera. En broma les digo a los muchachos en el CEUBOS, ¿por qué mejor no hablamos en luz? ¿Cómo están todos? Para que nadie se me ofenda. Pero, insisto, creo que eso es secundario. Creo que lo principal es que la voz que puede hacer cosas maravillosas encuentre su punto de aterrizaje en la palabra. Adoro el canto, adoro la voz per se, pero para mí la palabra es lo que me ha permitido y creo que ha permitido a veces la paz entre los seres humanos. Bueno, y ahí, Luisa, también, digo, si uno quisiera entrar en zonas un poco más ríspidas, con esto que vos decías de la colonización española en Latinoamérica, y en este contexto de la defensa de la identidad individual, de la identidad vocal, de la identidad cultural, bueno, obviamente aparecen los conceptos de descolonización, ¿verdad? Esta idea, esta mirada respecto de... Y yo te he escuchado en distintas entrevistas asumir una postura bien clara y definida respecto de la lengua española, respetando los regionalismos. Y lo traigo a colación porque precisamente el voz, como vos lo venís diciendo, es la voz y la palabra, pero no es cualquier palabra, ¿no? Es la palabra española, podemos decir, el español, ¿no? Y entonces, bueno, porque hablamos español muchos millones y somos todo un continente maravilloso que habla español y portugués. Sí, pero convengamos que hoy en día es como que todo eso está puesto en una mirada, en la misma línea de lo que estamos hablando respecto de la inclusión, del respeto al individuo, el respeto a la cultura propia, los regionalismos. Y entonces, bueno, eso también es una postura ideológica bien clara que tiene el CEUBOS, en el cual supongo que es tu postura, y una postura además que adhiere
el grupo de personas que acompañan en la formación del Seudó, ¿verdad? Trabajar sobre la palabra, y al hablar de la palabra hablamos del español, encontrando, encontrando la dinámica, sí, actual, pero como con un respeto, creo, al texto, a las textualidades más, no sé, llamarle elevadas, porque no podemos poner esa categoría, pero ¿Llamarles cómo? elevadas, no son elevadas, porque digo, No, tampoco no, es no, que no, no. No, cuidado, no, 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 no. La lengua es identidad y es algo que ha defendido el CEU Voz también desde que nació. Te voy a mandar, o Antonio la tiene, o a lo mejor Ramón la tiene a la mano, la declaración del primer encuentro iberoamericano de la voz y la palabra. Hicimos una declaración en la que expresábamos nuestro deseo, y yo sigo soñando con eso, de crear el Centro Iberoamericano de la Voz y la Palabra, y hablábamos de por qué. El encuentro se llamó Identidad en la Diversidad. Ujú. Y una de las cosas que sostenemos ahí, y la compañera, ayúdame Ramón o Antonio, de Yuyashkani, y alguna otra compañera mexicana, en fin, nos hablaban eso de las lenguas originarias. Pero además es algo que yo sé, en México lo vivimos todos los días. Todo el español que se habla en América Latina está lleno de palabras de las lenguas originarias. Por eso es tan rico. Y hasta la Real Academia de la Lengua acepta algunos modismos, porque algunas palabras que, por eso el taller de náhuatl, justamente, porque Javier Cuétara es un conocedor de esa fusión con el náhuatl, que era la lengua de los aztecas, que eran en ese momento el imperio, cuando llegó la conquista, pero que se sigue hablando muchísimo en este país, en muchísimas regiones del país. Entonces, sí, cuidado. No me refiero al español elevado nada más, no, por favor. Al español, al que hablamos en las ciudades, en los barrios, en las comunidades indígenas. Cuando yo hice una obra maravillosa con la que estuve en Córdoba, a teatro lleno en el Festival Mercosur, que se llama La mujer que cayó del cielo. Es una obra sobre un hecho real, sobre una indígena rarámuri, que son los del norte del país. Yo le pedí a Víctor Hugo Rascombanda, le dije, oye, Víctor Hugo, estamos diciendo que Rita, porque además así era, Rita murió hace 3 años, el personaje, no habla español, que por eso no sabían que era rarámuri. Entonces, yo sé que por necesidades de la escena, hay escenas en español, pero también hay escenas en rarámuri, y tuve que aprendérmelas. No sé hablar rarámuri, pero me aprendí las escenas y sabía que estaba diciendo. Pero le dije, no puede hablar correcto español cuando dialoga con otro personaje. Entonces le propuse cómo iba a decir los textos que decía en español Rita. Y estuvo de acuerdo y accedió y dijo, tienes toda la razón. Y es una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes, cuando se ríen de mi canto en una película que se llama El crimen del padre Amaro, que canto un alabado de esos que cantan las viejas beatas en las iglesias, y que hago una voz nasal horrible y destemplada y gritona. Me dicen, ay, maestra, ¿por qué canta tan feo? Porque así es el personaje. No va a cantar como Los Ángeles, un personaje como Dionisia.
El personaje va a hablar como habla el personaje, no el actor. Entonces, sí, no sé si estoy siendo clara. No es que yo defienda el español elevado, el español culto. Me encanta, lo conozco, lo cultivo. Pero yo en lo personal, como me he recorrido este país, no solo como actriz, sino como militante, he tenido acceso a todo tipo de trabajadores, a todo tipo de estratos sociales y a los estratos más pobres. Y me entiendo perfecto con un campesino, con el chavo de un barrio, drogadicto, y conozco el caló de nuestra Ciudad de México y sé de albures. El español es tan rico que nos permite todo eso, y a mí en lo personal me encanta conocerlo en toda la extensión de la palabra, y como tal lo defiendo, porque es identidad. Los pueblos que pierden su lengua pierden su identidad, y lo vemos aquí en México, que cuando van quedando poquitos parlantes de alguna de nuestras lenguas originarias, termina por morirse. Y no queremos que eso suceda con el español. No sé si contesté suficientemente Sí, la pregunta. sí, sí, Luisa, pero de hecho, obviamente, la idea es compartir. Me parece que en relación a esto que comentaba Silvia, uno no puede obviar lo que está ocurriendo en el contexto, lo que está pasando actualmente en la sociedad, la deconstrucción de muchos parámetros, de formas, de lo que era la voz normal antes, hoy en día estalló el concepto, ¿no? Entonces digo, en una charla precisamente con alguien como vos, con una enorme experiencia tanto como actriz, pero además llevando adelante un centro de formación de la voz, obviamente me parece que estas cosas estaba buena poder charlarlas, plantearlas, hablarlas, ¿no? Claro, claro. Qué bueno que tengo dónde decirlo. Y me encanta compartirlo con todos ustedes, porque, Eh, porque esto es lo que estamos discutiendo ahorita eh, en el encuentro, pero también en la Compañía Nacional de Teatro, pero también en todas las escuelas. Obviamente, es un tema que nos apasiona. Y Carlos Díaz, un pedagogo que se está incorporando al diplomado de formación de maestros que estamos haciendo ahorita, eh, me dice que tiene justamente todo un planteamiento acerca de esta situación y toda esta cuestión. Le digo, Carlos, pásanos esos textos, pero decía, te voy a mandar para que lo incorpores a manifestando lo sutil, esa declaración que hicimos en 2014, en ahí donde la, man- dice, Ahí la mandó Ramón, me parece, acá al chat, pero de última después, si no, la vamos a compartir abajo en los ok, comentarios del video. porque ahí dice nuestro español enriquecido por todas nuestras lenguas originarias, ¿sí? Yo tengo un librito, creo que ya lo dije, producto de un taller. ¿Por qué le puse volar con los pies en la tierra? Porque hablando de la lectura en voz alta, que después hablamos, maestro Antonio, porque no sé qué me dijiste ayer que no te alcancé a entender sobre mi posición acerca de la lectura, o no sé qué me dijiste, pero no me explicaste. Te ibas por Max. ¿Por qué le puse volar? Porque sí, para mí la lectura es volar, conocer, vivir. eh, Tengo que confesar, aunque me maten algunos teatreros, que yo prefiero leer novela y cuento que teatro. Me gusta leer teatro, por supuesto, pero me gusta mucho más la novela y el cuento.
pero ¿por qué se llama volar con los pies en la tierra? Porque estaba yo hablando con unos chavos medio pandilleros de un barrio y les dije, no necesitan meterse nada, no necesitan meterse mota, ni coca, ni andar inhalando cosas. ¿Quieren volar? Porque así, desde mi época en México, cuando te metías LSD, marihuana, ácido, no sé qué tantas cosas se metía los compañeros en la escuela, porque yo no, me decían la fresa porque no me metía nada. ¿A dónde Este, van? ¿Cómo? ¿A dónde vamos con esto? Pero eso Este, se llama volar, le dicen volar, quiero creer. sí, desde entonces decíamos, vamos a volar. Y entonces les dije ese día a los chavos, no necesitan meterse nada, quieren volar, lean y no saben hasta dónde pueden volar. Y cuando tuve que escoger un título para mi modesto manual, puse volar con los pies en la tierra. Bueno, también puedes subirlos a flor de loto. Bien. Bien, ya estamos casi en horario, pero igual vamos a abrir los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Luisa. Eh, yo obviamente me da mucha alegría, mucho placer estar acá, cerrando este ciclo 2023 con Luisa y con las personas que están acá presentes. Así que, bien, eso, el que quiera. Silvita. Yo le quiero decir a Luisa que me da mucho placer escucharla, que siento mucha identificación con lo que dice, porque en este país también tenemos como lenguas originarias que se han incorporado a nuestra lengua adoptada, que es el español, y realmente cada uno de las regiones podemos descubrir cómo se fueron amalgamando algunas palabras Funcionando, sí. y cómo enriquecieron el idioma. Así que me encanta escucharte, Luisa. Es la primera vez que tengo la oportunidad de verte así y quiero decirte que me da mucho placer escucharte. Una pregunta que yo te quiero hacer es, porque me interesa mucho, porque tenemos muchos egresados, a veces acá en la universidad, ¿cuánto tiempo dura esta maestría que El ofrece diplomado, el el diplomado diplomado. que ustedes Tenemos, ofrecen? mira, este año pudimos hacer solo uno por falta de fondos. Sí. Por lo general hacemos dos en el año, no sé cómo va a ser el año próximo, quizá va a ser uno nada más. Dura 4 meses y medio Ah, y perfecto. trabaja medio tiempo. Trabaja de 9 a 3 de la tarde, de lunes a sábado. Perfecto. Tenemos otro que por lo general hacemos en otoño, que es de tiempo completo, que trabaja de 9 a 7 y ese dura 3 meses, pero la cuestión financiera no está bien. Entonces, y sí tengo que aclarar, Silvia, que el Sí. diplomado es gratuito nada más para nuestros connacionales. Ah, perfecto. Sí, ojalá pudiéramos hacerlo gratuito para todo el mundo. ¿No conocen un mecenas, caray? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Me parece hermoso y yo sí lo voy a promocionar dentro de la universidad porque en algunos momentos, lo dije en la charla, nosotros hemos tenido acá alumnos de México, ¿no? Que han venido a hacer experiencias. Entonces me escuchaba esto y decía qué lindo que la gente que pueda estar interesada en formarse pueda estar con ustedes y tomar una formación y crecer también. Y Ahora estaba... te digo, el diplomado, la sabiduría de la voz y la palabra diciente no es para formar maestros, Ujú. es un diplomado dirigido a profesionales de la voz. Ah, Ajá. Cuando digo que ellos dan una retribución dando talleres, esto es muy acotado a solo dar técnica vocal y expresión verbal. Ninguna de las otras materias es una retribución para que se vayan a los barrios, para que se vayan no a las capitales de sus estados,
sino a los municipios, a donde hay pequeños grupos de teatro que nunca han tenido acceso a nada, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que son los dos puntales del CEUBOS. Perfecto. Todo esto inició en 2008. En 2008, por primera vez, se hizo un encuentro nacional de la voz y la palabra, que fue donde escuchamos a la gente de los estados, y cuando dijimos, va el diplomado, lo redujimos a 4 meses y medio de medio tiempo y a 3 meses de tiempo completo. Y a partir de entonces es así, hemos hecho 29 diplomados hasta la fecha. Y la otra actividad para nosotros fundamental, pero el último había sido en 2018, ¿por qué sería? Por falta de fondos. Hicimos 11 encuentros nacionales, incluyendo un internacional con Basta y el iberoamericano. Por eso el que hicimos en julio fue el segundo internacional, gracias a que hay un maestro que no sabes, híjole, terrible, que se le ocurre cada cosa y que te habla cuando inicia un año y te dice, oye, ¿por qué no hacemos otro encuentro? Y Lo fue pasaste fenomenal, Carlotica, deja de joder. Me pasaste feliz. muy Gracias, feliz. Luisa. Gracias por la información. Voy a estar atenta y de verdad un placer conocerte. Igualmente, en la página del CEUBOS va a aparecer la convocatoria. Quizá incluso está la del 29 diplomado y no variará mucho. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo con Luisa? ¿Alguna consulta, una pregunta, un algo? Un insulto. No, insultos no. ¿Por qué insulto? Primero, el Ya primero. Sí, sí. sabía que Ocampo iba a levantar la mano. Bien, Le pedí a Rubén el contacto de Silvia para mantenerla informada. Le mandaré un modelo de la convocatoria y en cuanto haya algo, ella será de las primeras en saberlo. Gracias, Ramón. bien. ¿Algo? Nada. Así nos vamos a ir con este silencio. Antonio, no vas a preguntar nada, no vas a decir nada. Yo no, yo puedo decir muchas cosas, no tengo nada que preguntar porque la conozco como si fuera mi hermana. Claro. Qué cosa tan seria, nos conocemos cada maña y cada cosa. Am, Dice que el español correcto. Ay, Dios mío, santísimo, ¿y este cuál será? Am, pero bueno. Yo nunca he hablado de eso. Ay, Así que queda no te la hagas. grabación, lo acabas de decir, el español correcto, lo acabas de decir hace Cala. 10 minutos. En fin, en fin. Am, bueno, simplemente, Silvia, qué gusto verte y Alonso también. Am, Decir que, pues, que Luisa Huertas es mi hermana es una metáfora, pero ¿qué sería de mí sin ti? Básicamente. Am, pero sí, este cuento de la lectura me gustaría eh, comunicarlo o compartirlo, porque los primeros años que fui yo a trabajar a México, alguien me preguntó que si lo que yo enseñaba de voz podría ayudarle a los actores a ser mejores lectores. Y yo me quedé bastante pensativo porque pero yo no quiero que los actores sean buenos lectores. Entonces esta persona me decía, es que los actores leen en escena. Y yo decía, pero esto es una manera bastante distinta de hacer las cosas como las hago yo, porque a mí eso no, pues no lo entiendo y no me interesa realmente. A mí me interesa que la gente sea actora en escena, no lectora. Pero después de mucho ir y venir con Luisa, que hemos hablado durante tantos años, lo que entiendo, aquí y en Colombia nos enseñamos lectura como parte de un proceso de entrenamiento actoral, pero lo que entiendo es el compromiso a ayudar a que la gente sea más articulada en su pensamiento, que pueda expresar más claramente lo que está pensando y sintiendo para poder comunicarnos más fácilmente y, como dice Luisa, poder llegar a la paz. Y eso lo he vivido en carne propia, aunque no lo llame lectura. A eso me refería ayer. Ok. Yo quisiera nada más ahondar en esto.
sufro mucho, vaya, eh, cuando doy la clase de expresión verbal, los puntos los digo aquí abiertamente. Comienzo por el silencio, después por la escucha. Y la escucha no escucha palabras, escucha música, porque para mí la voz es música. Y entonces, ante la falta de educación auditiva que también existe actualmente, para mí es fundamental que los estudiantes escuchen música. Pero esta cuestión de la lectura es lectura de comprensión, porque lo más terrible es escuchar en escena a un actor que no sabe de qué está hablando o limita la grandeza de lo que quiso decir, o a lo mejor no tan grandeza, pero el esfuerzo que hizo un dramaturgo en expresar sus ideas se limitan porque el actor no las comprendió bien. Y entonces, aunque formalmente en las clases yo hablo de tono, tempo, intensidad, etcétera, he descubierto de verdad que cuando hacemos ejercicio de lectura, les dejo, tráiganme un párrafo, el que sea, descriptivo, y léanlo. Lo leen cuando lo reflexionamos porque los otros lo escucharon y dicen de qué se trató y ta, 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 ta. Y cuando el que lo leyó lo lee habiéndolo comprendido mejor, aparecen el tono, el tempo, la intensidad y hasta la emoción y el sentimiento. Eso para mí es lectura de comprensión y es vital para los que hacemos teatro. Saber qué piensa el personaje, por qué lo piensa. Bueno, todo esto tiene que ver con el contexto, el texto, el subtexto, el contexto. Ha sido en mis clases, pero por eso digo que si queremos expresarnos en una lengua, y algo de eso hablábamos ayer, Antonio, necesitamos conocerla. Yo no sé allá con ustedes, pero en México los muchachos, la juventud en general, ha limitado su lenguaje de una manera terrible. Creo que utilizan 50 palabras para hablar y tienen una serie de muletillas, no sé cómo le digan ustedes, ¿sí? Muletillas. No, güey, es que, mira, güey, si yo te contara, güey, lo que me pasó ayer, güey, y dices, ¿qué? Son demasiados verbos. Y esa es la parte que es interesante porque en México, y no me acuerdo muy bien, Rubén y Silvia, si en Argentina también se utilice este concepto de expresión verbal, porque a mí me gusta mucho pelear con Luis, entonces le pregunto, entonces que los subjetivos y los adjetivos, los sustantivos, entonces no tienen expresión o solo son los verbos, ¿no? Entonces hablamos de todo esto, pero me hace mucho sentido lo que dices, Luisa. Lo otro, y qué pena haber llegado tarde, pero no sé si ya lo dijeron o no, pero si ya lo dijeron, lo quiero decir una vez más porque claro, este esfuerzo titánico que hace Luisa para mantener el C voz, que ha sido increíble desde 2006, que yo no he encontrado en ninguna otra parte del mundo donde eso suceda, sino en México, porque a la señora se le dio la gana. También es muy importante mencionar a la gente que apoya el trabajo de Luisa, ¿no? Aquí está Ramón, está Elizabeth Zárate y todo el staff del CEBOS que trabajan literalmente con las uñas, y que han sido personas increíbles en mi vida y que aprecio y respeto y admiro profundamente. Gracias, Sí, Antonio. yo en ese sentido, Antonio, lo viví, lo vivencié en el Encuentro de la Paz.
El otro día fue una cosa muy loca porque le dieron al fundador de la Escuela de Teatro, hoy Facultad de Arte de acá de Tandil, el premio, el reconocimiento honoris causa, que es un reconocimiento, ¿no? que se otorga en la universidad. Y bueno, a mí me había conmovido mucho esta idea de, porque digo, crear una institución es como tener un hijo. Y es una creación en el mundo que uno la piensa no para uno, piensa para los demás, pero que lleva mucho esfuerzo, sangre, sudor, lágrimas sostenerlo, ¿no? Digo, a todo nivel. Y además tiene que tener mucha pasión para de luego eso que yo siento poder contagiarlo al resto, para que el resto me acompañe y seguir en eso. Y en ese sentido, bueno, Luisa, yo también me produce mucha admiración tu energía, sí, tu energía de trabajo. O sea, hay una gran pasión puesta al servicio del teatro, de la voz, pero también en un punto lo que hay es como dadivosidad, digo, entregar esto que vos crees que es importante y sostenerlo en el tiempo. Y en ese sentido me parece muy, muy importante porque eh, hasta los proyectos teatrales muchas veces se caen porque la gente deja de creer en él, ¿no? Entonces, sostenerlo en el tiempo, 17 años, con todas las dificultades que implica, estamos hablando de Latinoamérica, porque, bueno, no estamos en Suiza, no estás en Suiza ni vos ni nosotros, entonces, claro, es como bien complejo, entonces me parece como muy, muy admirable y un poco la intención que yo tenía de cerrar este ciclo, que para mí es un ciclo bien modesto, pero que intenta también esto, compartir con los demás, ¿no? Dar un espacio para compartir con los demás lo que hacemos, lo que conocemos. Digo, cerrarlo con vos me parecía importante también por eso, por, porque digo, estas charlas las van a estar viendo a mucha gente de pronto y podemos convertirnos en pequeños referentes, en cómo alguien con un sueño proyecta algo y lo concreta, lo materializa, lo sostiene, nuestras dudas, nuestros enojos, todo lo que aparece en la charla, porque en esta charla no solamente aparecieron en todas. Entonces, Claro, sí, yo, qué bueno, porque así lo dije en la inauguración del encuentro en La Paz. ¿Qué sería del CEUBOS sin su equipo? Es decir, durante mucho tiempo trabajó un administrador que hace relativamente poco ya se quiso jubilar porque ya no podía más. Y me dijo, ya no puedo con las angustias del CEUBOS, ya estoy mayor. Pero durante mucho tiempo trabajó él como administrador, ahora tenemos a una nueva compañera, pero los pilares del CEUBOS son Elizabeth Zárate, Lisa, mejor conocida como Lisa, y Ramón Saburit. Ahí están los pilares. Ahorita está un querido compañero, Nemo, con nosotros, también ex diplomado. La señora Yola, que es muy importante, y por años estuvo Juanito, que nos ayudaba en la intendencia. Ese equipo, así, son 5 personas. Hacemos de todo. Y cuesta a veces mucho sacar adelante los sueldos de ellos, porque ellos sí, lo cobran. A los maestros también, pero tenemos un equipo de maestros, algunos de ellos con una mística que también sin ellos, ¿qué sería del CEUBOS? Pero sí tengo que decir una cosa, el oro en paño, el tesoro del CEUBOS son los estudiantes, la tribu que hemos hecho. Ese es nuestro tesoro. Y pues yo ya tengo que ir pensando en soltar la estafeta, tengo que ir preparando gente porque esto, y lo dije el día que me dieron el premio ese de patrimonio vivo de la ciudad, dije, yo no quiero ser patrimonio,
quiero que el CEU Voz sea patrimonio de nuestro país y de Iberoamérica. Por eso esa declaración que te mandó Ramón y que leerás con calma y quizá podrás subir, dice que queremos abrir el Centro Iberoamericano de la Voz y la Palabra. Y ahí, Silvia, y ahí, Rubén, y a todos los que estén de fuera del país o los que lo vayan a oír, es donde vamos a confluir, donde van a venir Antonio, Silvia, Rubén y todos los que tengan algo que aportar a la materia, aunque quizá en algunos casos no sea la metodología que más nos interesa o nos guste, pero que sea diversa, que la gente tenga de dónde escoger y decidir por dónde quiere ir. Lo único que me interesa que sepan todos es que hay una cosa que se llama respiración diafragmática intercostal y cómo funciona. Y que eso le va a dar salud para siempre a la gente y le va a ayudar en la, como dicen los matrimonios, en la salud y en la enfermedad. Es que Bueno, yo no quería ser patrimonio, sino matrimonio, es lo que digo, que patrimonio nada. Pero antes de que cierre usted su ciclo, don señor Maidana, quiero decir una cosa que me molesta. Que usted dice que esto ah, es muy modesto. ¿por Y qué? porque dice que este ciclo que es muy modesto, esto no es modesto, esto es increíble. Lo que tú has formado es increíble. Es el centro virtual iberoamericano de la voz y la palabra, porque Mira, podemos conocernos, podemos dialogar, podemos interpretar gente de Chile, de Brasil, de Colombia, de todas partes, de Tucumán, de Tandil, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo has creado tú. Tú te inventaste esto. Así que eso de modesto no tiene nada. Así que bueno, respeto y admiración para usted también y deje de joder. muchísimas gracias. Sí, sí, me lo ha dicho personalmente, sé que, Y ahora queda registrado. sí, que yo a veces no pongo muchas cosas en valor porque, bueno, porque uno hay cosas que las hace, me parece como así, ¿no? Y luego puede tomar dimensión pasado el tiempo, pero sí es cierto que este ciclo a mí me aporta, además de amigos y gente, muchísimo, pero muchísimo conocimiento. Es muy, pero muy bueno, ha sido muy bueno en mi vida, está siendo muy bueno en mi vida. El año que viene vamos a tratar de continuar a hacer otras cosas, después ya veremos. Y bueno, eso, agradecerles infinitamente todo este año compartido, sobre todo, bueno, Antonio ha estado casi como en todas las charlas, increíble, socio vitalicio del grupo. Y Nada más pregunto, Mónica, ¿de dónde eres? Mónica, ¿qué Mónica? ¿Dónde está Mónica? Sí, aquí, de México, también tomando algunos cursos del CEU Voz, seguidora ferviente de ustedes. Así que Gracias. Luis está cuando se hizo tomando la un diplomado. invitación, también actriz, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y bueno, ya después con otras actividades de doctorado en educación y demás, pero bueno, la palabra para mí también es algo que me llena, que ha estado conmigo toda la vida y bueno, pues feliz de haber alcanzado a llegar también a este espacio porque me ha enriquecido mucho y me ha emocionado muchísimo, así que agradecida con ustedes. Gracias, Mónica. Luisa, Mónica y Sonia cursan actualmente el manejo profesional de la voz En línea. en línea. Ah, ok, muy bien. Sonia cursa todo lo que hagamos en línea, ella lo toma, lo que sea, todo, todo, absolutamente todo. Es nuestra, ya le vamos a Gracias, dar Sonia. la silla de oro a Sonia. Bien, pues ya DC y Kevin Aguilera, no sé de dónde sean, pero bueno, eh, 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 pero bienvenidos y gracias por haber asistido. Y lo que dijo Antonio al final sobre la labor que has hecho, Rubén, sacaron, ¿cómo se llaman? Los dibujitos que se sacan en WhatsApp y todo eso.
¿Eso que los mandas tú todo el día? ¿Esas cositas que emoticones. mandas todo el tiempo? Emoticones, no, emoticones. Uno que es un monito dando un golpe así y dice, se tenía que decir y se dijo. Qué bueno que lo dijiste, Antonio. Porque además mi nieta, desde que se le puso ya en su sillita para comer, hace... Y le digo, se tenía que decir y se dijo. Imagínate lo que va a hacer esa niña. Digo. Bueno, un beso enorme. Nos vemos.